En este video vamos a hablar sobre algo fundamental para entender cómo funcionan los chatbots conversacionales modernos, el famoso RAG o Retrieval Augmented Generation. Es un concepto que está detrás del éxito de herramientas como ChatGPT, Gemini, Grok o DeepSeek, pero ¿realmente sabes cómo funciona? ¿O sabemos cómo funciona? Es muy común encontrar esta imagen, una IA que simplemente recibe un texto y luego responde mágicamente. Todo parece muy simple, ¿no? Le das un documento, haces una pregunta y listo, la IA te responde como si lo supiera todo. Pero esa explicación se queda muy corta. Y cuanto más investigas, más te das cuenta de que muchos contenidos repiten lo mismo. Dale un texto a la IA y te responde. En realidad, lo que hace posible esta interacción no es solo la IA como concepto genérico, sino un LLM. El LLM es el motor de la generación de texto y de la comprensión del lenguaje. Y cuando hablamos de RAG, el modelo no trabaja solo. Una de las presentaciones más claras que encontré divide este proceso en dos fases. Primero, en azul está la fase de ingestión, en la que se toman documentos originales, se dividen en partes pequeñas llamadas chunks y luego cada fragmento se transforma en un vector numérico usando embeddings. Y finalmente se guardan en una base de datos vectorial. Del lado de color verde está la fase de consulta o de query, en donde el usuario hace una pregunta. Esta pregunta también se transforma en un embedding y se compara con los embeddings guardados previamente para encontrar los fragmentos más relevantes. Y estos se le dan al LLM, que ahora sí genera una respuesta útil basada en información que tú ya le diste. Comprender este flujo es clave para entender por qué los chatbots conversacionales actuales pueden darte respuestas tan coherentes. De hecho, no sé por qué se ha mitificado tanto este concepto, porque el término de RAG tal cual lo dice, buscar y generar. Pero del lado técnico hay más capas o etapas que no suelen explicarse. Después de esta breve introducción les presento mi diagrama, que es muy similar al anterior, y trata sobre el proceso de ingestión de datos. Aquí lo que hacemos es preparar la información que luego podrá ser buscada y usada por el modelo de lenguaje, el LLM. Todo empieza con uno o varios documentos. Estos documentos pueden ser PDFs, archivos de Word, páginas web, correos, lo que sea. El punto es que es información que queremos que el sistema use más adelante. Así que, antes de hacer cualquier otra cosa, debemos extraer solo el texto. Eliminamos imágenes, tablas, formatos y nos quedamos con contenido puro y legible. Esto es importante porque los modelos de lenguaje trabajan con texto, no con PDFs o con archivos. O sea, sí son archivos, pero me refiero a que no son .docs, .xlsx. Creo que me entienden. Después de esto pasamos a la zona de split in chunks, que es dividir en fragmentos. Imaginemos que el documento que tienes originalmente lo vamos a dividir en partes más pequeñas. A esto se le llama chunking. Y la razón es simple, los modelos no pueden procesar textos muy largos de una sola vez. Además que dividir en estos fragmentos nos va a ayudar a tener precisión, porque cada chunk lleva metadata. Cada uno de estos fragmentos se va a guardar con una metadata. Por ejemplo, de qué documento viene, en qué sección estaba, en qué número de página, fecha, categorías, y esto va a ayudar a contextualizar los resultados más adelante, cuando estemos respondiendo preguntas. Pasamos a la generación de embeddings y aquí ocurre algo muy interesante. Cada fragmento de texto se transforma en una representación numérica de ese texto. No son muy legibles para el humano, la verdad. Y por último, almacenar en el Vector Store. Todos estos embeddings que ya generamos se van a guardar en una base de datos vectorial, que no es más que una base de datos, pero diseñada para almacenar vectores. Sin la existencia de estas, no podríamos almacenarlos en las bases de datos convencionales. No quiero ponerme muy técnico aún, pero en teoría sí podríamos incluso guardarlo en un archivo TXT, pero pensemos que un simple conjunto de palabras como hola, ¿cómo estás? En embeddings puede ser un archivo de texto que tenga 500 caracteres. Y con esto el sistema ya tiene la primer base de conocimiento
lista para ser consultada. Este es solo el proceso de ingestión. Ahora veremos qué pasa cuando un usuario hace una pregunta. Esta segunda etapa comienza cuando el usuario hace una pregunta. Puede ser algo como: ¿cuál es la política de devoluciones? Esta pregunta es solo texto, pero no se busca como en un documento por palabras clave. Entonces, al igual que hicimos con los fragmentos de texto de los documentos originales, esta pregunta se transforma en un embedding. Y de esta manera, en lugar de buscar palabras, ahora vamos a buscar significados, vectores que se parezcan. Ahora que ya tenemos el embedding de la pregunta, podemos iniciar con el proceso de recuperación de contenido. Aquí es donde se busca dentro de la base de datos vectorial, comparando estos vectores que mencionaba, para encontrar los fragmentos que más se parezcan a lo que el usuario preguntó. Una etapa opcional es la de filtros. Antes de buscar en toda la base, podemos aplicar filtros, por ejemplo, solamente buscar en cierto rango de fechas, y estas fechas estarían agregadas como metadata. O buscar solamente en un tipo de documentos categorizado igual en su metadata. Y esto va a ayudar a que la búsqueda sea más precisa. Ahora pasemos al resultado de la búsqueda, y lo que obtenemos aquí son varios fragmentos de texto que están relacionados con la pregunta del usuario, pero aún no son respuestas, son simplemente pedazos de información encontrados. Yo agrego una parte que para mí es importante y al final en cualquier desarrollo lo va a hacer, que es la etapa de re-ranking, porque previamente solamente tienes los pedazos de información, pero esos pedazos de información pueden parecerse, pero no están hablando de lo mismo. Y en la etapa final tenemos al Large Language Model más el prompt. Aquí se toma la pregunta original del usuario, junto con los fragmentos ya recuperados, y todo esto anterior se combina en un prompt que se le pasa al modelo de lenguaje, al LLM. Y ahora sí, de una manera similar a como lo hace ChatGPT o Gemini, puede generar una respuesta completa, digamos coherente y bien redactada. Todo va a depender de la calidad de tus documentos, de tu prompt, que también hacer el prompt es un tema bastante extenso del que recientemente yo tuve una capacitación internacional para diseñarlos, porque al prompt se le pueden sumar temas como voz, tono, personalidad, que requieren de un estudio y preparación. Y al final tenemos el resultado.